Novedades. No, tampoco quiso dar información, supongo. Así que, Muy amable. Bueno, estábamos hablando, Hugo, con la empleada de este bar, aquí en Recoleta. Esto es Pueyrredón al 1800. Lo que nos comentaba es esto fue pasada las 2 de la tarde. El primo de Patricia Bullrich, Jaime Bullrich, vino y se sentó en esta mesa. Puso la mochila en la silla de al lado y estaba tomando algo en el momento en que ve a una persona que entra, un muchacho entra, dice que va al baño, pasa directamente y cuando sale manotea la mochila y en ese momento empieza a forcejear con Jaime Bullrich, el primo de la ministra, y allí en ese momento sale corriendo y se lleva la mochila. Es ahí cuando lo que suponen las empleadas, había afuera otra persona esperándolo y un tercero en una moto, por lo que aparentemente en las imágenes se puede divisar a 3 personas que iban juntos en la misma moto y así se escaparon. Ahora, acá a ver si podemos salir ahora, acá sobre la avenida Pueyrredón, es una zona de bancos, si se quiere, porque por lo menos hay 2 bancos justo enfrente. 2 bancos que están aquí en Pueyrredón al 1800. Allí tenemos uno y a pocos metros tenemos el segundo. Lo que podemos inferir es que ha salido quizá de alguno de esos bancos donde hizo el retiro de esta plata, cruzó la calle, vino a este café a tomar algo y cuando se sentó estaba con la plata en la mochila y ahí lo asaltan. Esto evidentemente es algo que, o alguien, mejor dicho, que lo delató. Bueno, porque obviamente, una salidera bancaria, puntualmente. Es una salidera Totalmente, bancaria, lo entregaron. Qué peligro. Bueno, ahí totalmente. hay que fueron averiguar. Directamente a él, a buscar la mochila. Es una zona de muchos bancos esta. Es una zona de mucho tránsito, de varios bancos que están en el lugar. Alguien lo entregó. Esta investigación interna puede develar cómo fue, si hay una seña, si los ladrones que están afuera tienen un contacto con el cajero o con alguien del banco, porque es una operación de aparentemente 7 millones de pesos, Carla. Sí, eso es lo que trascendió, que son aproximadamente unos 7 millones de pesos. Lo que repito, dice que lo tienen identificado porque hay cámaras acá afuera. Mira, acá arriba del farol tenés cámaras, o sea, estas imágenes que son las que están investigando ya la policía, tienen grabados a el que estaba aquí fuera y seguramente también a quien entró, y lo que nos decía la chica, la empleada, es que adentro también tienen cámaras, así que todas esas imágenes ya fueron entregadas a la policía. Todo esto ya lo está analizando la policía y los tienen identificados. Ahora hay que ver si logran dar con ellos y se recuperan la plata. Los 3, además, algo súper llamativo, iban a llamar la atención acá en la zona, 3 personas, 3 hombres grandes, porque tienen más de 30, entre 30 y 40, nos decían, los 3 juntos arriba de una moto. Claro, esto es crimen organizado, porque 3 personas arriba de una moto en la ciudad de Buenos Aires, una moto que me imagino no debería tener patente o tendría una patente trucha, porque el anillo digital... No, y más en esa zona, yo vivo por ahí y la verdad que es una zona bastante segura. Es una muestra de lo que estábamos hablando. Está hablando justamente subsecretario de Investigación Criminal, etcétera, de la ciudad de la Nación, y ex fiscal Marcelo Romero, nada menos que opina sobre esto. Claro, Romero. No, lo que estaba diciendo la compañera de ustedes es una muestra de lo que estábamos charlando, cómo cuando el Estado no hace inteligencia, la hacen los delincuentes. Fíjense que esto es una pequeña organización, 2 delincuentes, 3, tal vez alguno de campana, alguien seguramente del banco, o alguien que estaba en el banco, no necesariamente tiene que ser un empleado bancario, alguien que pueda haber visto la operatoria. En fin, es un pequeño crimen organizado de delito común. Claro, claro. Y lo que trascendió es que estaban en una Honda Tornado, una XR 250. No es de las más grandes cilindradas, pero es una moto grande, digamos. Sí, es una moto muy ágil para escapar, que la usa mucho, de hecho roba mucho de ese tipo de motos, porque son motos enduro de un modelo que permite superar un cordón o eventualmente cualquier obstáculo en la ciudad y por eso las buscan y seguramente andaban en una moto robada. Ahora, lo preocupante es quién estuvo de cómplice para saber que Jaime Bullrich, tenía en su mochila 7 millones de pesos y que había salido del banco.
Esto es lo inquietante del tema, Romero, 61 años tiene Jaime Bullrich. 61. Una persona mayor. 61 años y no utilizaron ningún tipo de arma. Fueron directamente, uno solo entró directamente, hizo que iba de cuenta que iba al baño, cuando sale agarra la mochila, lo tenía completamente identificado. Sí. Probablemente el que lo vendió, como decíamos, haya dicho, es una persona que está vestida así, obviamente ni sabrían que era el primo de Patricia Bullrich, es una persona que está vestida de tal manera, que tiene tal mochila. Sí, porque si hubiesen querido robar, robaban a todos los comensales. No, obvio. Y fueron Claro, es directo lo a que él. nos decía la empleada, no sacaron un arma en ningún momento, no intentaron robar a nadie más, ni intentaron robar el negocio en sí, vinieron directamente pidiendo pasar al baño, pasó uno solo al baño y cuando sale manotea la mochila, forcejean y él no se identificó como que era el primo de Patricia Bullrich después ni nada, quedó como en shock, decían estaba muy callado, claro, no dijo claro, nada, claro. Trató de salir y ver para dónde iban. Pero eso fue todo. Aparentemente fue la moto para French. Esta es la esquina de French, la de la esquina. Aparentemente la moto se fue por ahí. ¿Y cómo Ahora, lo vas Romero, a quedar en shock con 7 millones de ¿Qué te pesos? parece? No, ni hablar. Ahora, Romero, incluso esto, desde el punto de vista del delito, ¿llega a ser robo o es un hurto? Porque le manoteó la mochila, digo, para pensar también en las penas, ¿no? El defensor lo va a plantear que es un hurto. Es un hurto porque Sí. no hubo uso de la O no- fuerza. Claro. Sí, una fuerza Y mínima. claro. Pero fíjense cómo esto ya no es el crimen improvisado que vimos anteriormente con la criatura muerta, sino que esto tiene un grado de organización poco más elevado. Claro. Seguramente hay un marcador o algún empleado infiel, lo de la investigación, hay algún campana en el bar, hay alguien que puede también facilitar la salida de la moto, no hay armas, no hay violencias extremas, o sea, un forcejeo. No, y la avenida Pueyrredón tiene una salida rápida. Claro, hay un grado de organización zona oeste. un poco superior a lo que vimos con los dos imputados que están ahora detenidos que mataron a la criatura, ¿no? Ahora, de Argentina, usted es subsecretario de Investigación Criminal de la Nación. ¿Tiene capacidad de investigación criminal? Porque es un vasto territorio y hay lugares en donde nosotros ya sabemos, porque en general ocurre, que son lugares muy vulnerables, que son, no sé, llamadas villas, ¿cómo le decimos? Lourdes. Los barrios. Barrios. Hoy se le dice barrio. Bueno, lo que sea. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están las drogas? Y no parecen haber tantos operativos como los necesarios. Me lo pregunto, ¿eh? Tenemos un gran potencial técnico y humano y técnico. Hay grandes analistas de inteligencia criminal. Yo destaco una y otra vez la inteligencia criminal porque hace a la prevención. Sí. La investigación Para mí es es cuando ya fundamental. fracasó la prevención. La investigación es cuando ya actúa un fiscal, cuando actúa un juez y cuando el delito se cometió, por lo menos se tentó. Hay grandes investigadores. Nuestra ministra está proponiendo una reforma en la estructura nodal de la Policía Federal para convertirla en una agencia de investigaciones federales, Sí. pero a su vez en cada fuerza federal están sus escalafones de investigadores y de agentes de inteligencia que son realmente muy buenos. Yo los conocía con mi tarea como fiscal provincial, pero nunca había trabajado como ahora, todos los días con ellos. Gente muy comprometida, tal vez falte gente. El territorio es muy vasto, como usted lo dice. Sí, yo pienso solo en San Martín, me acuerdo, ahora debe haber más de 600.000 habitantes, el 10% vive en villas. O sea, había 60 villas y el 10% de la población, 60.000 personas, vivía en villas. Y Ahora, esas villas son lugares, son reductos, las puedo mencionar 10 de memoria, pero no es para decir que uno sabe, sino más bien para decir, si uno lo sabe, también lo tiene que saber la policía y tiene que hacer algo con eso, ¿no? Bueno, Lourdes preguntaba el avance del delito, la evolución del delito en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay un problema ideológico que venimos arrastrando desde hace 35 años, ¿no? Y esto se estudia, o se estudió en la Facultad de Derecho, en los institutos de posgrado, en los consejos de la magistratura, trasladando o invirtiendo el paradigma milenario del derecho penal, donde el delincuente, se dice hoy en la Facultad de Derecho, se decía hasta hace unas horas, el delincuente es la víctima de la sociedad capitalista neoliberal que lo Claro. excluyó quitándole El oportunidades. abolicionismo es Y eso. no tiene nada Y que ver la abolicionismo. pobreza con la delincuencia. No tiene absolutamente nada que ver. Exactamente. Ahora, eso se lo dice el profesor a un estudiante de Derecho ingresante de 18 o 20 años. Pero después ese estudiante se gradúa y se convierte en profesor y después decide ingresar a la magistratura, porque también en los consejos de la magistratura hay que repetir, o había que repetir, espero que haya cambiado, hasta hace muy poco, este catecismo zafaroniano. Entonces, no es de extrañar que haya fallos absurdos. Y no todo
es modificar leyes. Tienen en la mesa una legisladora excelente, nacional. Sí. Porque si no, apelaríamos a un pensamiento esotérico, ahora que el esoterismo está de moda nuevamente. Las leyes son palabras, y me sonroja hablar de esto a profesionales de la palabra. Las leyes son palabras, oraciones subordinadas, proposiciones, no es abracadabra. Bueno, Cambiamos la ley pensemos solo en una ley. Homicidio, de 8 a 25. Claro. ¿Qué hace al abolicionismo en general? Aplica más bien todo lo tendiente a 8. ¿Por qué? Porque no es garantismo. El garantismo es que se aplica las garantías como corresponde. Claro. El abolicionismo es siempre la pena menor. Y entonces, en general, eso es proclive hacia la cultura de la impunidad. Que esto es lo que me parece está en el imaginario de la Argentina. La cultura de la impunidad está, perdón, Lourdes, está instalada y lo vemos hasta en expresiones artísticas, donde el delincuente es un héroe del margen o un antihéroe. ¿Cuántas series hemos visto de la cárcel, por ejemplo? Claro. Del mundo tumbero, Sí. donde los jóvenes y los chicos, hasta más chicos que jovencitos, hablan el idioma tumbero porque está de moda. Yo no pretendo, cuando éramos chicos, querer ser policía, porque hoy en día el uniforme está mal visto por la juventud, pero tampoco imitar al delincuente, Bueno, como si el delincuente también hubo fuera... una cultura que se degradó para decir que antiuniforme. cualquier autoridad estaba mal. Bueno, ¿no? La gorra, o como le digan, es decir, también Pero hemos los gobiernos los subvertido denostaron a las fuerzas de seguridad. Está invertido. Claro. Y fíjense, y para mí es lo más grave, y tampoco me puedo hacer el tonto porque fui fiscal, fui magistrado hasta hace 5 minutos, Sí. cómo ha influido en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, cómo hay terror reverencial, terror, no temor, terror reverencial a los organismos de derechos humanos, al escrache, al salir en un Twitter. Cuando un magistrado tiene miedo, es más corrupto que el que roba, porque es una corrupción por omisión, Claro. porque no cumple con su juramento. No cumple con su deber. No es cumple como si con el su cirujano deber. no se animara a operar. O si le tuviese impresión a la sangre. Claro. Y yo no digo que el miedo no exista, ¿eh? El miedo existe, es un sentimiento humano que yo no podría ser bombero, por ejemplo. Sí. Veo, recién mostraban las imágenes de los incendios de esos servidores públicos y no podría estar ahí. Ahora, si como fiscal hubiese tenido miedo, tendría que haber renunciado, decir, bueno, esto no es para mí. Claro. Sin embargo, hay magistrados que le tienen terror, lo digo mirando la cámara, terror a los organismos de derechos humanos, terror al escrache, terror a que los tilden de fachos, terror a aparecer en un Twitter. Entonces, tratan de buscar el resquicio para no hacer lo que corresponda. Por ejemplo, perdón, lo último, los organismos de derechos humanos fueron mutando, ya no es negocio hablar de los militares porque o están todos presos o están muertos. Bueno, se fue contra los policías, que eran parecidos porque tenían gorras, hacían la venia, desfilaban. Con el tema ambiental no, porque la Argentina no es muy ecológica, la Argentina tira basura en la calle, no es muy ecológico. Y últimamente los organismos fueron mutando hacia el tema del género. Y con el género han instalado, es un tema para debatir muchísimo, pero han instalado el absurdo. Entonces hay jueces y fiscales que ante un delito donde se puede discutir y se debe discutir si hubo o no hubo violencia de género, por ejemplo para el tema del femicidio, que ahora está en boga, porque el femicidio existe y está bien que exista, lo dirá después la legisladora si hay que derogarlo o no. En mi opinión no. Porque el femicidio no es toda muerte violenta de una mujer por un hombre, sino que es toda muerte violenta de una mujer por un hombre en el contexto de violencia de género. Así lo establece el Código Penal. En el Sí. contexto de una relación. No, y una relación. no necesariamente. Por ejemplo, vamos a poner un caso con nombre y apellido. Ángeles Rawson, le mando un saludo a los padres que nos conocimos en Usina de Justicia. Ángeles Rawson no tenía una relación con el imputado. Sin embargo, había una relación de poder instantánea que hacía que ella era más vulnerable que cualquier otra víctima, no por su condición de mujer, sino porque además de su condición de mujer había una situación de violencia de género. Ahora, por ejemplo, el caso de la niña que mostraron no es violencia de género, es un homicidio en ocasión de robo, Sí. un homicidio calificado por el uso de arma y calificado por el robo. Un secuestro seguido de muerte, lo que se prioriza es el dinero. Si los secuestradores matan al secuestrado, sea hombre o mujer, no va a haber diferencia. Por eso no hay que tomar, y por eso traje el Código Penal, decir que todo es una desigualdad ante la ley porque está protegido la mujer. Lo que se protege en el inciso 11, y lo voy a leer Del artículo textual, 40 es. el artículo 80, inciso 11, 80. Artículo 80, perdón. a una mujer, o sea, da prisión perpetua cuando se matare a una mujer, cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. No es cuando matare a una mujer solamente. Cuando mediare violencia de género. Cuando mediare violencia Pero de no género. está la palabra femicidio. No, No, eso no es existe. es un término
de la doctrina. Sí, Ahora, lo aclaramos porque la palabra también tiene un valor y muchos dicen, no, defendamos la palabra, y otros dicen, no defendamos la palabra porque no está en el código. Entonces es una discusión abierta. es una discusión abierta y es dogmática. Ahora, y vuelvo al sentido común, ¿qué pasa si investigamos un femicidio o la muerte violenta de una mujer en el marco del contexto de género, de violencia de género, por un hombre, y después el hombre, condenado después de un debido proceso, garantizada su defensa en juicio y demás, dice, me autopercibo mujer? Primero, quiero ir a la cárcel de mujeres. Segundo, que me saquen el agravante, porque yo no soy un hombre, soy una mujer. Eso es falta de sentido común. Y eso es temor reverencial de los magistrados. Y no aplican la energía jurisdiccional que nos pedía el maestro Vanossi. La energía jurisdiccional es no tenerle miedo, no a la ley somos esclavos. Son esclavos los magistrados. Tenerle miedo al escrache, tenerle miedo al rótulo, tenerle miedo al organismo de derechos humanos. Interesantísimo siempre escuchar a Romero. Si me permitís, Hugo, quería sumar, dentro de esto que vos decías, la cultura de los delincuentes, de los ladrones. Quiero que compartamos una imagen y pedirles una opinión a Marcelo, si quiere, de lo que fueron unos delincuentes en las últimas horas, y quiero leer las siguientes frases. Este 2025 nos enseñó que hay que tirar primero, porque muchos pibes chorros se los está llevando la gorra. Esto festejan los delincuentes en las redes sociales, en este cambio cultural, de por qué estamos viendo, Hugo, ahí está la cultura, todo el tiempo, gente muerta, como pasó esta mañana en Moreno, de delincuentes que primero tiran y después te roban. Y arriba, dice, arriba los chorros, cómo se regaló la vieja, y muestran todo el dinero que le robaron seguramente a una jubilada o a una persona, ¿sí? La calle está peligrosa, cuídense. Patricia Vázquez es diputada nacional del PRO y obviamente le invitamos por este y otros temas, pero además le acaba de ocurrir algo, fue testigo del llamado, estaba con Patricia Burri, usted Patricia, gracias por su visita. Gracias. Cuando la llama su primo y le cuenta que la robó hace un rato nada más. Sí, estaba con ella justamente en el ministerio, bueno, me junto con ella a menudo, pero increíble, porque la verdad, esto que nos pasa todos los días en todos lados, bueno, yo vivo en el conurbano, así que... ¿En dónde vive? Malvinas Argentinas. Vecina de José Cepaz, Moreno, o sea, tengo... Y General Rodríguez ahí nomás. ¿Siente la inseguridad? Impresionante. Pero no solamente se siente, lo vivo permanentemente y lo padece la gente increíblemente de menos recursos, mucho más que aquel que tiene recursos. Antes que me cuente su propia experiencia viviendo en el conurbano, ya casi que tenemos que hacer un análisis de los que viven en el conurbano. Ahí tenemos al intendente Esteban Echeverría, es del conurbano, Fernando Grey, y vamos a hablar también de ese tema, entre otros de la política, por supuesto. Pero ¿cómo fue el llamado del primo de Bullrich cuando usted estaba con ella? Bueno, nada, contándole, relatándole lo que le había pasado, y que era claro que había sido marcado, porque no fue casual y premeditado. Estaba buscando específicamente a esta persona. Bueno, a ver, Patricia está pendiente de todos los argentinos todos los días y de la seguridad de todos los argentinos. En este caso le pasó al primo hermano. ¿Y cuál fue la reacción el hijo del hermano del papá? ¿Y cómo fue la reacción de ella, de la ministra? La misma que tiene con todos, el que las hace las paga. Quédate tranquilo, los vamos a encontrar, y de hecho te entiendo que ya los tiene identificados. Están identificados, sí. Gracias a las cámaras, pero bueno, yo recién lo escuchaba a Romero, que sabe tanto de esto, y es tal cual. Si uno piensa que la inseguridad la vamos a resolver con más policía, es imposible. Si uno cree... ¿Y cómo se resuelve, Patricia? Es que es un combo cultural, una decadencia cultural que instalaron lamentablemente hace décadas en nuestro país, en nuestra sociedad, y por eso no entendemos que no se trata solamente de un fallo, por ejemplo, de casación ahora, o de una ley que hemos tratado en su momento con el gobierno de Macri, de lograr que estos casos, no solamente narcotráfico, los delitos complejos, delitos graves, trata de delitos personas. De sangre, como se dice. A ver, perdón, ¿no? Pero si me preguntan a mí, no solamente la cultura zafaroniana hizo tanto daño en la sociedad, sino que las víctimas, las familias de esas chicas, personas, chicos, viejos, jubilados, no importa quién sea, que mueren todos los días en el conurbano y en todo el país a causa de la inseguridad, son derechos humanos. Yo soy de la teoría de que para mí
la sentencia es de cumplimiento efectivo. Debería ser de cumplimiento efectivo. Bueno, las pero salidas hay un transitorias sector y la de- libertad condicional. Hay un sector de los juzgados garantistas que son para garantizar el debido proceso y que los derechos del reo se cumplan, que los liberan porque hacen curso de, no sé, de magia. Ukelele. Y, Ukelele, ¿no? y Claro. y los derechos de las víctimas, ¿dónde están? Bueno, ¿y cómo le explicas a alguien que le matan a un hijo que ese fulano de tal está libre después de cumplir 1, 2, 3 años? Porque no es solamente la ley. Nosotros desde el Congreso podemos proyectar una ley, sacar una ley. Sí. Acabo de presentar el año pasado una ley contra los motochorros y también con el robo de los cables de cobre y celulares. Porque, ojo, que si no existieran los mercados negros, no robarían lo que roban. Sí, no, por supuesto. Y el mercado negro está también facilitado, lamentablemente, por Meta. Porque las redes se vende droga, autos, armas, se intercambian motos talle M, como las llaman, las truchas, las robadas, por armas o droga, y no se hace nada. Le hago una pregunta personal. Y los jueces tienen miedo. Los jueces tienen... Bueno, esto... la responsabilidad de cada uno de los actores en esta sociedad también se ha degradado a un extremo, se hace lo mínimo indispensable en algunos casos, en otros no. Por algo se habla de la narrativa del presidente, a que le va tan bien porque pisa el acelerador, sea que hable de la motosierra o de cualquier otra razón. Después vamos a hablar Y de eso. porque pero- no le tienen miedo a nada. Bueno, Al menos bueno, lo que muestra bueno, ahora, ¿no? Bueno, entonces, yo le quiero hacer una pregunta personal. Usted vive en Malvinas. Sí. Vive en una zona que tiene delito. ¿Cómo se organiza para salir a la mañana o volver tarde a la noche? A ver, cuénteme. A ver, yo gracias a Dios, desde hace 30 años vivo en Malvinas en un barrio cerrado. Ah, bueno, ahí está. Y tengo que pagar lo que a mí el Estado municipal y provincial no me da, Claro. que es seguridad, no me da seguridad e higiene, pago seguridad e higiene, tenemos que pagar seguridad privada y veo y padezco porque a mí me duele que la gente que tengo a mi alrededor y que vive del otro lado de un muro, que además han entrado, porque también han entrado a robar, pero del otro lado del muro, te cuento cuál es la realidad. El laburante, todas las mañanas a las 6 de la mañana, salen de a 4, 5, 6 vecinos de la cuadra para preservarse. Y te aclaro que por poco salen desnudos, porque salen con lo puesto, Y sí. sin ni celular, ni riñonera. Mirá el caso de esta chica, ¿no? De 24 años. Sale Camila. con las manos en alto. casi. Nada, Es no una- llevan nada. Y se juntan los vecinos, pagan, también se ponen cámaras, pagan entre ellos las cámaras. A ver, Y se llega a vivir como en guetos, porque uno dice, no, qué exagerado. Es que vivís con un muro. Cuando se empezaron a hacer los primeros barrios cerrados, me acuerdo que esa era la discusión, ¿no?, de los cientistas sociales. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el interior del conurbano? Estamos haciendo barrios que nos dan un estado paralelo, cierta seguridad, alumbrados, servicios que no me da lamentablemente, yo me mudé a ese barrio cerrado mudándome de Victoria, de San Fernando,